modelo de servicio estaba siendo evaluado, su modificación. Entonces, ya muchos de ustedes han podido ver en la norma las modificaciones que se han realizado, que básicamente están referidas al tema de las formas de atención. Hemos pasado de 3 formas de atención a 2 formas de atención. Eso básicamente porque nos hemos podido dar cuenta y muchos especialistas, directores de UGEL, nos han, nos han hecho ver de que en algunas zonas, por ejemplo en Ucayali, por mencionar alguna de ellas, existían instituciones que estaban en ámbitos urbanos, pero la población estudiantil era básicamente población del escenario uno o 2. Entonces deberían estar en un contexto de fortalecimiento, pero por la ubicación geográfica en la que estaban, nosotros los estábamos ubicando en ámbitos urbanos. Si bien en su momento tuvo su justificación y era básicamente trabajar, visibilizar la EIB en ámbitos urbanos, porque siempre se ha considerado que la EIB solo estaba circunscrita a un ámbito rural, y por eso en su momento se trató de visibilizar que en zonas urbanas también existía la EIB y que también había esta necesidad de brindar este tipo de servicio. Entonces, pero ya a nivel pedagógico muchas veces surgían estos problemas. Por ese motivo es que el modelo de servicio ha sido modificado básicamente para no depender de la ubicación geográfica, sino del contexto o del diagnóstico sociolingüístico de los estudiantes. Y por eso es que hemos mantenido incluso los 5 escenarios. Como ustedes pueden ver, los escenarios no han variado digamos, en el fondo. Se han hecho algunas precisiones básicamente, puntualizando o eliminando el contexto donde se ubicaban. Antes el escenario 1 y el escenario 2 se ubicaban, perdón, escenario 1 hasta el 4 se ubicaban en zona rural. Ahí en el escenario se especificaba eso, de que estaban ubicados en institución educativa, ubicado en zona rural. Y en el caso del escenario 5, se hacía la precisión de que estaba ubicado en una zona urbana. Ahora hemos eliminado de los 5 escenarios la ubicación, porque pueden estar ubicados en cualquier contexto, ya sea rural o urbano. O sea, ahora podría presentarse una institución de fortalecimiento en una zona urbana o una institución de revitalización en zona urbana, como también podría suceder en zona rural, incluso fortalecimiento. Un ejemplo que nosotros tenemos aquí en Lima es en la comunidad Shipiba Cantagayo, la institución del mismo nombre. Está ubicada justamente en una zona urbana, pero por los estudiantes, por el diagnóstico sociolingüístico de los estudiantes, ellos están ubicados en un escenario 1 o 2. Entonces, por ese motivo es que se les considera como una institución de fortalecimiento en ámbito urbano. Posiblemente en alguna de sus regiones, en alguna de sus regiones también sucede lo mismo, y eso vamos a hacer un trabajo como anteriormente en el grupo de especialistas se había detallado. Se está haciendo ese trabajo, también requiere algunas modificaciones normativas, pero en los próximos meses o semanas debemos tener ya listo el nuevo registro, considerando estas formas de atención y los escenarios que actualmente estamos teniendo. Entonces, acá lo que podemos observar en los escenarios, básicamente, como les decía, es que hemos eliminado el contexto donde estaban ubicados. Pueden estar ahora ubicados en cualquier contexto, sea rural o urbano. Y el público objetivo del modelo de servicio sigue siendo el mismo, dirigido a estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas originarios de la educación básica regular, atendidos por instituciones educativas públicas y programas inscritos en el Registro Nacional de Instituciones EIB. Y acá lo que sí debemos diferenciar son justamente a partir de los escenarios. Fortalecimiento está destinado para los escenarios 1 y 2, que ya los hemos visto, mientras revitalización está destinado para los escenarios 3, 4 y 5. Entonces, esa es otra de las modificaciones que hemos hecho justamente en relación a las formas de atención. Los componentes del modelo de servicio, acá podemos observar justamente en este cuadro, el componente o la propuesta pedagógica que en fortalecimiento, por ejemplo, es desarrollar el fortalecimiento de los conocimientos y prácticas culturales de la comunidad o localidad, así como de la cosmovisión en la cual se sustentan, con apertura a los conocimientos de otras tradiciones culturales. En el caso de revitalización, desarrolla la valoración de los saberes ancestrales del pueblo y de su utilidad para la vida actual, para revitalizar aquello que ha servido al pueblo originario para desarrollar el buen vivir. Común a ambos es que desde esta perspectiva se busca valorar los aportes de los pueblos originarios respecto a conocimientos, saberes y prácticas, así como de otras tradiciones culturales, que incluye la ciencia en la solución de problemas, además de promover el reconocimiento y la afirmación de la identidad como miembro de un pueblo originario en contextos de diversidad cultural en los ámbitos rural y urbano, incidiendo en erradicar las prácticas discriminatorias que afectan
a los estudiantes provenientes de los diversos pueblos originarios para su desarrollo pleno. O sea, básicamente lo que estamos haciendo a partir de esas modificaciones, como decía, la principal modificación es que estamos pasando de 3 formas a 2 formas. Y a partir de eso se han ido adecuando todo lo que tiene que ver con la propuesta pedagógica y los instrumentos que puedan ser necesarios para el desarrollo del proceso pedagógico. Entonces acá igual podemos ver cómo se va a desarrollar el diálogo de saberes y cómo también se va a ir desarrollando toda la atención para las distintas formas. En el caso del escenario 1, cómo se debe desarrollar en el ciclo 2, cómo se debe desarrollar en el ciclo 3, 4 y 5, igual en el ciclo 6 y 7, y cómo se debe desarrollar en el escenario 2. Igual tenemos acá cómo se debe desarrollar la forma de atención de revitalización cultural y lingüística. Igual estamos diferenciando por ciclo porque eso es lo que hemos podido ver que en el modelo de servicio, el 519, no estaba tan específico esta parte y generaba a veces algunas dudas o confusiones. Por eso es que a partir de esta modificación hemos tratado de puntualizar y especificar cómo se debe desarrollar por cada ciclo. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es que en el caso de comunicación y ciencias sociales para el nivel secundario, se está puntualizando ya ahí la obligación de que deben tener el dominio de la lengua a los docentes y que obviamente vamos a ir generando condiciones para lograr implementar o ampliar a otras áreas curriculares de la secundaria. Acá igual podemos ver cómo se desarrollan las estrategias metodológicas según la forma de atención. Por ejemplo, cómo se desarrolla la evidenciación o vivencia en el caso de fortalecimiento. En el caso de revitalización, el uso de los espacios que permiten revitalizar la cultura y la lengua originaria, el acercamiento intergeneracional de fortalecimiento de la identidad cultural a través de distintas estrategias como talleres, encuentros de lengua y cultura, entre otras acciones, la valoración de los aportes de los pueblos indígenas originarios. En sí, estamos desarrollando más cómo se debe desarrollar todas esas estrategias que si bien estaban desarrolladas ya en la 519, ahora estamos tratando de puntualizarlas un poco más a partir de toda la experiencia que hemos podido, de las sugerencias y reclamos que hemos podido recopilar a lo largo de estos 5 años que ha tenido de implementación el modelo de servicio. Y hay actividades que son comunes, ¿no? Por ejemplo, para ambas formas de atención, las actividades culturales, las investigaciones culturales, las artes escénicas y proyectos técnico-productivos, que son comunes a ambos, cómo deben desarrollarse las estrategias. Un aspecto que es sumamente importante y que no hemos pasado por desapercibido y que queremos que ustedes lo tengan muy en cuenta es que, por ejemplo, para fortalecimiento, en el caso de ya de docentes, de cómo se aplica la selección de docentes para esas instituciones, continuamos tal cual se venía desarrollando en la 519, con las mismas proporciones. Es decir, por ejemplo, para una institución de fortalecimiento, ya sea que esté en ámbito rural o urbano, justamente acá vemos de que todos los docentes deben tener formación en EIB y es indispensable el dominio oral y escrito de la lengua originaria y el castellano. Lo que ha venido sucediendo, esta misma exigencia se ha tenido siempre en el modelo de servicio de la 519, me refiero a la formación en EIB. Sin embargo, por el tema de la brecha docente, que todavía aún hasta la fecha sigue siendo alta, hemos flexibilizado ese requisito de la formación en EIB y solo hemos venido exigiendo el dominio de la lengua originaria. Igual vamos a continuar esto porque sabemos que la brecha de formación docente, como decía, todavía sigue siendo alta y si exigiésemos para el siguiente proceso de contrato, no sé, 2025, por ejemplo, que todos los docentes que van a postular a una institución EIB deben tener formación en EIB, ya sea inicial o en servicio, seguramente no vamos a lograr coberturar ni un 10% de todas las clases. Por eso es que vamos a continuar todavía con este requisito, flexibilizándolo, pero en el tema del dominio de la lengua sí vamos a seguir exigiendo. Entonces, en el caso de fortalecimiento, seguimos con el 100%. Las proporciones que están interpretadas, perdón, que están señaladas aquí, nosotros las hemos interpretado como porcentajes ya para la operativización de los procesos. En fortalecimiento, repito, el 100% debe ser bilingüe, sea inicial, primaria, deben ser bilingües. Y en el caso de secundaria, como podemos ver, nos dice que deben ser en las áreas de comunicación y ciencias sociales. En el caso de revitalización, al menos 3/4 partes de ellos deben ser bilingües, es decir, un 75%. Y para el caso de instituciones EIB en ámbito urbano, al menos 1/3 de los docentes deben cumplir estas condiciones, es decir, ser bilingüe y estar en el registro de docentes bilingües. Para secundaria, igual, las áreas de comunicación y ciencias sociales. O se continúa, solo que se ha precisado de mejor manera cómo se debe desarrollar, porque en la 519, tal vez para el área de comunicación y ciencias sociales, no era muy específico, podíamos encontrarlo en otras partes del documento, pero para esta modificación
lo hemos considerado y lo estamos visibilizando para que no se genere confusiones o dudas sobre este tema. Otro tema que también hemos considerado justamente necesario modificar es la implementación, en el caso de las responsabilidades, disculpen, las responsabilidades de las instancias de gestión educativa descentralizadas, específicamente de la UGEL, las que están en color azul son las nuevas responsabilidades que se están añadiendo en el caso de las UGEL, que son implementar mecanismos de monitoreo y actualización de información sobre las instituciones en las dos formas de atención, en función a los diferentes contextos socioculturales y lingüísticos, y actualizar información sobre las instituciones en las dos formas de atención en función a los resultados de la caracterización sociolingüística y cultural de su ámbito. ¿Esto por qué? Porque justamente en el proceso de nombramiento 2022-2023 ha sucedido que en algunas regiones se han presentado reclamos en relación a que algunas instituciones que estaban ubicadas, por ejemplo, ya sea en una comunidad nativa o una comunidad campesina, donde la población es netamente indígena o originaria, la institución educativa no está considerada como IB. Y esto tal vez por desinformación, dejadez o desinterés de los directivos de la institución educativa, pero tampoco ha habido, digamos, mayor acercamiento de la UGEL para decirles, estás en una comunidad nativa, tu institución está creada recientemente, pero no está considerada como IB. Entonces, en los procesos de nombramiento, contratación, al no estar considerada como IB, no se va a exigir el dominio de la lengua originaria. Eso es lo que ha ido sucediendo. Por eso estamos señalando ahora como una responsabilidad de que se debe monitorear y actualizar todo este proceso. Además que esto también va a coadyuvar al proceso de caracterización, que también es una norma que en atención a estas modificaciones tenemos que realizar algunas modificaciones puntuales. Entonces, ahí esas son las nuevas responsabilidades de las UGELs, que básicamente es un poco lo que ya venían haciendo, pero ahora se está puntualizando ya a nivel normativo. Y en el caso de la disposición complementaria 11.5, estamos modificándola justamente para continuar o especificar la progresividad de la implementación del modelo de servicio. Como señalaba hace un momento, nosotros tenemos aún una brecha alta de docentes formados y además de docentes bilingües propiamente. Entonces, no podemos ampliar a otras áreas en el nivel secundaria la exigencia del dominio de la lengua mientras no logremos coberturar o cerrar la brecha de docentes bilingües y formados en IB. Por eso es que ahí estamos señalando de que la implementación del modelo será de manera progresiva, pero esto va a estar sujeto a la disponibilidad presupuestal y además al cierre de brecha de docentes bilingües y formados en IB. Esto a fin de que nosotros mismos tengamos a nivel normativo la herramienta habilitante que nos permita, en cuanto logremos cerrar la brecha, ampliar a otras áreas, que en algunas sujetos nos han pedido ampliar a áreas como matemática, CIT, pero la norma no especificaba en el caso de secundaria a qué otras áreas debe ir ampliándose. Entonces lo que ahora la norma sí nos está diciendo de que ya podemos ir ampliando, debemos ir generando una progresión en la implementación del modelo de servicio, pero para eso se requiere también el cierre de brechas y eso es una tarea que tenemos tanto como Ministerio de Educación, así como las instancias de gestión descentralizada. Entonces, esas han sido las modificaciones principales, como señalaba. Básicamente es la modificación de las formas de atención, que hemos pasado de 3 a 2, y en base a eso hemos tenido que hacer algunas precisiones o especificaciones para que se pueda implementar el modelo de servicio. En cuanto se tenga aprobada la política de educación intercultural bilingüe, seguramente vamos a necesitar modificar más o en su totalidad del modelo de servicio. Por ahora han sido algunas modificaciones más puntuales por ese tema de las formas de atención. Eso sería todo en referencia a la modificación del modelo de servicio. Muchas gracias.